Los proyectos de inversión son aquellos que requieren una inversión, pueden ser privados o pueden ser de emprendimiento, igual los dos tienen la misma lógica. Entonces los proyectos de inversión son aquellos los cuales se espera que la inversión hecha tenga una recuperación económica en el tiempo. En eso consisten los proyectos de inversión, es decir, invertir porque esperamos una retribución económica de ese proyecto en el tiempo, muy diferente, por ejemplo, en el caso de los proyectos sociales, que la inversión que se hace no tiene una retribución económica, es decir, no hay un lapso de tiempo para recuperarlo porque, como su nombre lo indica, son proyectos sociales y lo que buscan es ayudar o solventar alguna situación que se presente en determinadas circunstancias. Puede ser una ciudad, ya puede ser un departamento o a nivel de país. Entonces esos son los proyectos sociales. Los proyectos de inversión son aquellos que van más dirigidos a la recuperación económica. Es decir, bueno, yo monto un negocio, por lo general lo entendemos así, los de emprendimiento, yo monto un negocio, le inyecto un dinero a ese proyecto y yo espero que en un lapso de tiempo, de X cantidad de tiempo, puede ser 2, 3, 4, 5 años, me recupere, me devuelva el dinero que yo invertí. Ese es el tipo de proyecto de inversión. Los proyectos públicos, por ejemplo, los de gobierno, son proyectos que se realizan con la finalidad de mejorar el sistema nacional. Ya puede ser, por ejemplo, un proyecto público es la construcción de una carretera, hospitales, escuelas, es decir, los que están obligados el gobierno a ir construyendo en la medida que va destinando sus fondos. Entonces, ese tipo de inversión o ese tipo de proyectos, la inversión económica que se hace tampoco se espera una recuperación económica porque va dirigida al beneficio en este caso del país, ¿no? A nivel de país. Entonces, para que podamos entender esas diferencias, que un proyecto privado, inclusive un proyecto privado, yo tampoco espero una recuperación económica, no espero un rendimiento económico, porque por ejemplo, yo construyo mi casa, entonces no hay una recuperación, no hay una remuneración económica por hacerlo, a diferencia de los proyectos de inversión. Entonces, para que ustedes puedan hacerse una idea de primer plano, que un proyecto de inversión es aquel proyecto que está obligado a tener una recuperación económica o a reinvertir ese dinero que se le ha invertido. Eso es para que lo tengan claro. De ahí las características de construcción de cada uno de ellos son básicamente las mismas, solo cambian algunos aspectos desde el punto de vista más de la gestión de proyectos que desde la confección misma. Inclusive igual ya cuando estemos llegando al final de la clase vamos a hablar un poco sobre la confección de ese tipo de proyectos, cómo podemos elaborar, por ejemplo, una estructura de desglose de trabajo para hacer gestión de proyectos. Todo eso va a depender también del tiempo que tengamos en la medida que vayamos desarrollando esto. Y de ahí, como les digo, todos los proyectos, todos tienen que hacer un análisis, ya sea un proyecto social, un proyecto público, un proyecto privado, un proyecto de inversión, un proyecto de emprendimiento, tienen que hacer un análisis, el análisis del entorno, que es un análisis tanto interno como externo, un análisis a nivel macro y otro micro. ¿Por qué? Porque con ello estamos valorando las circunstancias que pueden afectar directa o indirectamente sobre mi proyecto y del cual yo tengo que saber qué estrategias aplicar para poder llevarlo a cabo. Como el enfoque que le estamos dando a la clase es un proyecto de emprendimiento para que tengamos esa ¿cómo se llama? La espinita, esa curiosidad de emprender. Algunos yo sé que ya están emprendiendo o que han emprendido y también sirve esta misma lógica para que ustedes pongan en contexto la idea de negocio que ya tienen y vayan mejorando, vayan ampliando algunas cosas que vayan necesitando. Entonces, por eso es importante que vayamos aplicando las cosas que vamos aprendiendo en la medida de lo posible. Y con eso, pues el tema del análisis del entorno, el externo, dijimos que se le conoce comúnmente como análisis PESTEL, ¿sí? Por sus siglas de político, legal, económico, medioambiental
o ecológico, socioculturales o tecnológicos. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, es un fenómeno ecológico que tiene una repercusión tanto económica, tiene una repercusión social, tiene una repercusión política, tiene una repercusión desde el punto de vista legal, tiene una repercusión tecnológica. Entonces, ese es parte de, claro, nadie en su momento llegó a considerar en su análisis de entorno la posibilidad de que se presente una pandemia. No obstante, ya que surgió, entonces tenemos también un montón de cosas que hemos aprendido. Supongamos que salimos de la pandemia el próximo año, 2022, y para el 2025, 2027 vuelve una nueva pandemia. Entonces ya hemos aprendido, a raíz de la vivencia misma, ya hemos aprendido qué circunstancias podemos nosotros aplicar o tomar en cuenta si se llega a presentar un fenómeno similar posteriormente. Entonces, de la misma manera, se hace ese análisis para tomar decisiones. Por ejemplo, el próximo año, en marzo, si no me equivoco, van a haber elecciones internas. Entonces, estamos hablando de un fenómeno social que puede tener repercusiones en todos los ámbitos. De hecho, las experiencias pasadas con las últimas elecciones generales bueno, hubo inclusive toques de queda, algunos disturbios, saqueos. Entonces, eso ya nos sirve de pauta que las elecciones van a tener o pueden llegar a tener una repercusión social. ¿Por qué no menciono político? Porque a nivel político son las leyes o los reglamentos políticos a los cuales nosotros nos tenemos que ajustar. Por ejemplo, cuando hay una nueva tasa de tributación o una nueva tasa de impuestos o que tenemos que declarar en la SAR, en fin, entonces eso es a nivel político. Ya lo que ocurre, el fenómeno que ocurre, por ejemplo, es un fenómeno ya de índole social. Tenemos también, por ejemplo, las caravanas. Las caravanas pueden influir sobre mi negocio, puede que influyan un poco porque se me reduce, no sé, la mano de obra. De hecho, la gente que se dedica a la producción de café ha mencionado eso, que la mano de obra nacional ha caído un poco, o cae un poco porque muchas personas han decidido irse en las caravanas. Entonces sí tiene una repercusión económica y social, obviamente. Y si lo vemos también desde otra arista, el tema tecnológico, podemos analizar qué cosas nuevas van ocurriendo en el mercado, es decir, qué software nuevo o qué nueva tecnología va saliendo que nosotros podemos implementar en el trabajo o en el emprendimiento que nosotros tenemos. Supongamos que estamos haciendo un trabajo manual, ¿sí? Que demanda de 5 personas trabajando con sus manos y luego sale una máquina que puede economizarnos el tiempo y puede economizarnos el personal con el que podríamos trabajar. Entonces eso obviamente es una tecnología que viene a facilitar, que viene a agilizar los procesos de desarrollo que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Entonces, y así sucesivamente se trabaja con los demás elementos del análisis del entorno. Por ahí también tenemos el microentorno, que es lo que mencionaba Blanca al inicio. ¿Cuáles eran los 5 aspectos? Bueno, tenemos los proveedores, hacemos ese análisis, inclusive los proveedores los podemos traer incluso del modelo de negocio, porque del modelo de negocio, cuando hablamos de socios clave, ahí nos vamos a encontrar con los proveedores, que los proveedores son aquellos negocios o personas que nos van a brindar de sus productos o de sus servicios para poder nosotros canalizar el nuestro, nunca lo olviden. Entonces los proveedores van a estar en dependencia del tipo de emprendimiento, del tipo de proyecto que nosotros necesitemos. De hecho, veámoslo no sé, con el ejemplo que tenía inclusive Blanca en la última vez que llevaba la asignatura, que era la constitución de un bar, si no me recuerdo, un bar o una discoteca, no me acuerdo bien. Entonces, se requieren de distintos proveedores. ¿Quiénes son esos proveedores? Bueno, los que hacen alimentos, los que venden las bebidas,
Hay, por ejemplo, otro proveedor puede ser el que hace el mantenimiento. Bien, entonces ahí yo tengo identificado 3 proveedores distintos para 3 cosas distintas. No obstante, yo puedo decir, bueno, si el proveedor que yo elegí me quedó mal, ¿a qué otro proveedor puedo elegir que me va a brindar un precio similar o un valor eh, equiparable a lo que ya tenía pactado con mi proveedor inicial? Si me dedico, por ejemplo, a la venta de café, a la torrefacción de café y transformación, entonces yo digo, bueno, necesito proveedores. ¿Quiénes van a ser esos proveedores? Van a ser una red de productores de café que me van a estar dando café a los cuales yo les voy a estar comprando el café, siempre y cuando cumplan con esos estándares que yo estoy solicitando para mi bebida. De ahí la competencia, no se olviden que la competencia básicamente son aquellos negocios que tienen características muy similares a las nuestras. Supongamos que estamos en una cuadra muy transitada, y en esa cuadra, en una esquina hay una venta de tacos y en la otra esquina hay una venta de hamburguesas. Hay una competencia porque ¿qué están compitiendo? Bueno, por captar el mayor público posible, por captar el mejor posicionamiento a nivel de locales, refiriéndome a eso. Eh, en fin, también el tipo de venta de productos, eso también porque están compitiendo por canalizar un mercado o el mayor mercado posible. También podemos citar otro ejemplo. Si ustedes se fijan, existen muchas cafeterías, surgen nuevas cafeterías, inclusive a nivel regional, pero ¿qué sucede? Hay una cafetería como Expreso Americano que tiene una mayor presencia. Usted donde vaya se va a encontrar 2, 3, 4 cafeterías de Expreso Americano, es decir, tiene una mayor presencia, un mejor posicionamiento. Entonces, si yo quiero abrir una nueva cafetería, eso para mí representa una competencia. Si yo tengo una tienda de eventos, de armaje de eventos, entonces viene otro negocio que tenga características similares, o bien un negocio que se dedique al alquiler de sillas o mesas, por ejemplo, por citar un ejemplo. Eso me puede representar a mí una competencia, porque si yo necesito los servicios de esta persona o de esta empresa y tiene demasiada demanda, entonces significa que hay una competencia elevada, y eso va a causar problemas, obviamente, porque va a significar que tengo que desarrollar mejores estrategias de mercado. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, Inge. Bien. Bueno, entonces la rivalidad, acuérdense que la rivalidad van a ser aquellos negocios que ofrezcan productos prácticamente iguales a los que nosotros ya tenemos, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que hacer un estudio. Digo, bueno, hay una empresa nueva a la otra esquina o enfrente de la calle que tiene el mismo servicio. Imagínense 2 salones de belleza, uno al lado del otro o uno enfrente del otro. Son 2 negocios altamente rivales porque están buscando captar el mismo público, ofreciendo los mismos servicios. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué diferenciador, qué elemento diferenciador vamos a tener con respecto a ese negocio para captar público, para tener una mejor presencia, un mejor impacto en mercado? También suele suceder, de hecho, en las clínicas odontológicas, ustedes se pueden encontrar grandes cantidades de estas clínicas, ofrecen los mismos servicios. Entonces, ¿qué diferencia una de la otra? Bien, entonces esa sería como la estrategia, o la mejor dicho, las rivalidades, que nosotros analizamos la rivalidad y luego cómo vamos a hacernos notar. Imagínense a las chicas se van a sentir identificadas con esto, que las invitan a una fiesta, bien, y se van 2 con el mismo vestido. ¿Cómo se van a sentir ellas? Se van a sentir incómodas, estoy seguro, porque están rivalizando en la forma en cómo se sienten, en cómo se proyectan ante ese grupo, ante ese pequeño grupo social.
Entonces eso es una rivalidad. Ahora, si vienen estas mismas dos chicas, usan el mismo vestido pero de colores distintos, hay una competencia. No obstante, ahí va a haber un poquito más de calma entre una y otra, pero va a existir un poquito de competencia. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar la una de la otra? Bueno, del peinado que se haga, de cómo camina, de cómo interactúa con los demás. En fin, ese va a ser el elemento diferenciador que existe entre uno y otro. El tema de los clientes también es clave. Acuérdense que los clientes tenemos que fidelizarlos y los clientes también están dispuestos a pagar una cantidad de X por un servicio que nosotros le brindemos. Ahora, ¿qué sucede? Si yo le ofrezco el mismo servicio o el mismo producto que le ofrece mi competencia, entonces mi cliente va a tener la posibilidad de elegir entre uno y otro y se va a decantar por aquel que le resulte mejor, ya sea por precio, ya sea por calidad, ya sea por disposición, ya sea por lo que sea. Imagínense ustedes que tengan dos tiendas de abarrotería y en una de ellas usted entra y casi que lo andan siguiendo para ver si usted va a comprar y casi que le meten las cosas por los ojos, compre esto, lleve lo otro, que va a querer, que necesita. Ese tipo de atención no es una atención muy buena porque más bien en lugar de ser una atención personalizada, tiende a ser incómoda. Y en la otra barrotería usted va, lo dejan entrar, toca, travesea, curiosea, consulta, se empapa, se conoce el producto que quiere llevar y decide comprar. Entonces, ¿en cuál de los dos negocios que ofrecen lo mismo, que se dedican a lo mismo, va a querer usted volver a ir? Entonces, al que se sienta más cómodo, estoy seguro. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado está usted como cliente que quiere y usted como dueño de negocio que está dispuesto a darle a ese cliente que se ajuste a sus necesidades. Y finalmente, los productos sustitutos van a ser todos aquellos que van a sustituir fácilmente lo que nosotros podemos brindar. Imaginemos un escenario de la siguiente manera. Un teléfono inteligente. Nos podemos encontrar un teléfono inteligente que cueste, no sé, 1000 lempiras y un teléfono inteligente que cueste 30.000 lempiras. Los dos son teléfonos inteligentes, los dos tienen las mismas funciones, por decirlo de alguna manera. No obstante, uno es característico de alta gama, de mejores prestaciones, de mejor estatus, me siento más cómodo y tiene alguna diferenciación, ¿bien?, que lo hace mejor que aquel más barato. Bueno, entonces estamos hablando de un aparato, un terminal, pero que uno puede ser sustituto del otro muy fácilmente. Bien, o de una marca, podemos comparar un iPhone con un Samsung, uno es muy fácilmente sustituto del otro. O bien, imagínense que en este momento nos pega el hambre, tenemos hambre y decimos, bueno, vamos, salgamos, hagamos una cooperacha y salimos a comer. Ok, y encuestamos, ¿dónde vamos? Uno va a decir, no sé, comida china, otro hamburguesas, otro va a decir pizza, otro va a decir un pollo con tajadas, otro va a decir, no sé, otra cosa, pescado. Entonces, ¿qué sucede? Son varios productos que van a satisfacer la misma necesidad, es decir, el apetito, pero todos son sustitutos. ¿Por qué? Porque la hamburguesa satisface lo mismo que una pizza, solamente que es sustituto del otro. No es que se va a comer las dos cosas al mismo tiempo. Bien, entonces esa es la diferencia que existe en productos sustitutos. Espero se me haya comprendido bastante claro esta parte. De ahí estuvimos hablando, bueno, eso con respecto al macro y al microentorno. También estuvimos hablando la semana anterior sobre el estudio de mercado. Y básicamente por acá yo hice este resumen muy rápido para entender cómo hacemos el estudio de mercado. Porque el estudio de mercado... Sí, buenas noches. Dígame. Yo tengo una consulta en lo de atrás, disculpe. Dígamela. Bueno, en cuanto a lo de los proveedores, tiene que poner uno en sí quiénes van a ser los proveedores de uno. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, lo de los encurtidos, Ajá.
sería quién me da la materia prima en cuanto a los vegetales y todo lo demás. Exactamente. Por ejemplo, vaya, usted en el caso de los encurtidos, necesita un proveedor de los envases de los vegetales. Exacto, un proveedor de los vegetales. Necesita un proveedor de los envases. Necesita un proveedor de las etiquetas. Necesita un proveedor, no sé si lo necesite, de la publicidad, o eso lo hace usted. Necesitaría, bueno, por ahorita lo está haciendo usted porque viene arrancando. Necesita, es decir, las cosas grandes, pues usted va a necesitar proveedores. Ajá. En cuanto a lo demás, es que tengo problemas con energía. Yo le dije a usted, ingeniero, de ayer. No he podido ver. De hecho, no he entregado la tarea porque tenía esas dudas, porque el periodo pasado fue bien diferente a esto. Ajá. Entonces, porque era como las estrategias que uno iba a utilizar tanto positivo como negativamente, entonces tenía esa confusión. Ajá, ajá. Entonces, en cuanto a la competencia, para mí en este caso sería, por ejemplo, yo brindo las salsas y los encurtidos. Ajá. La competencia para mí sería los que brinden solamente salsas, porque hay aquí uno cercano que solo hace salsas y hay otro un poquito más lejano que es los encurtidos. Ajá. Y en cuanto a la rivalidad, ahí tengo dudas. Sí, bueno, la competencia creo que la tiene bien identificada. Sí, la rivalidad porque yo ofrezco los dos. Exacto, entonces, pero aquí competencia que yo tenga que ofrezcan los dos, no solamente así diferentes, uno que se dedica a salsa y otro que se dedica a encurtidos. Ok, entonces como usted ofrece los dos productos y no hay nadie que los ofrezca, entonces usted tiene una ventaja competitiva. Y en rivalidad, ¿qué puedo poner entonces en la tarea? No, que no hay servicios rivales. O sea, Bueno. o sea, no es que estamos obligados a buscarlo. Si no hay, no hay. Y la ventaja suya es que al no haber, entonces tiene una ventaja competitiva de la cual puede sacarle mejor provecho. Bueno, está bien. Sí. Solamente. Bueno. Gracias. Ok, sí. Entonces, bueno, cuando usted menciona eso de que lo hacíamos de manera positiva y negativa, es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a ver. Acá. Por ejemplo, yo digo un aspecto positivo a nivel político y un aspecto negativo a nivel político que influye en mi negocio. Y aquí el resto del interno pues solamente es identificar aquello con lo cual yo trabajo. Entonces nos seguimos manteniendo iguales. Y acá, con el estudio de mercado, que fue lo que estuvimos hablando la semana anterior, aquí tenemos que el estudio de mercado hay que entenderlo de dos vías. Por un lado, el estudio de mercado de la oferta y por otro lado, el estudio de mercado de la demanda. La oferta significa lo que nosotros estamos haciendo, fabricando, produciendo para llevárselo al cliente. Esa es la oferta. Y la demanda es lo que el cliente necesita, lo que el cliente o el mercado está necesitando o demandando para que nosotros lo podamos satisfacer. Es decir, juntar las dos puntas. El mercado quiere un producto y nosotros lo podemos dar. Imaginemos lo siguiente. No sé, quiero invitar a mi familia a hacer una comida y todo muy bien, y quisiera yo ponerle, no sé, unos encurtidos ahí ricos y sabrosos, pero ¿qué sucede? Tengo que buscar quién los venda. Ya yo vi que aquí nuestra amiga se dedica a eso, entonces ella satisface esa necesidad. Aquí tenemos la demanda, es decir, lo que yo quiero un encurtido, y la oferta, lo que usted está fabricando. Entonces, lo que hay que hacer es juntar esos dos puntas. Entonces, por un lado, el estudio de mercado de la oferta y por otro lado, el estudio del mercado de la demanda. ¿Qué se diferencia de la base que construimos anteriormente? Bueno, antes nosotros hacíamos un benchmarking, pero al analizar la competencia, pues estamos haciendo el mismo benchmarking. Luego
¿qué estábamos haciendo? Bueno, hacíamos una encuesta, las encuestas se mantienen, hay que elaborar siempre una encuesta para saber qué es lo que nuestro cliente quiere y de hecho es la herramienta que se utiliza por lo general para hacer un estudio de mercado de la demanda, es decir, qué quiere el cliente. Bien, entonces el estudio de mercado, primero hay que saber quiénes son los proveedores, ya previamente hablamos de ellos, ya los identificamos, es decir, quién va a ser el seleccionado proveedor que me va a brindar a mí los servicios, ya vamos a ver el ejemplo para recordarlo, pero ese proveedor me puede brindar a mí ese producto y también se lo puede brindar a mi competencia. Y poníamos el ejemplo de Pollolandia y Pollo Campero. El proveedor puede ser el mismo, digamos que el proveedor es Pollo Norteño, entonces Pollo Norteño me brinda a mí el producto que necesito y también se lo brinda a Pollo Campero, a mi competencia. Entonces, el proveedor no le interesa si estamos compitiendo o no, el proveedor lo que le interesa es vender su producto. Bien, entonces en ese caso, de ahí va a depender cómo nosotros lo transformamos. Imaginemos que, y voy a volver a tomar el ejemplo de los encurtidos. Imaginemos que yo soy un productor de hortalizas y produzco chiles, cebollas, tomates, pimientos, pepino, etc. Y viene la compañera y acordamos un contrato donde donde ella viene y me compra ciertas cantidades, ciertos volúmenes. Perfecto. Luego yo también amarro un contrato con un restaurante, ¿bien? Donde le voy a vender los mismos productos, es decir, las mismas hortalizas. Son dos negocios que pueden ser competitivos o no, pero yo solamente soy un proveedor, un simple proveedor para los dos negocios. De ahí dependerá de cada quien cómo le da un mejor valor agregado. Y ahí sería el primer nivel, digámoslo de esta manera, el primer nivel de análisis, proveedores. Luego nosotros y nuestra competencia, nosotros le podemos dar o le vamos a llevar nuestro producto directamente al cliente o lo podemos hacer a través de un distribuidor. Por ejemplo, yo que vendo café, yo le puedo brindar mi café directamente al cliente, es decir, aquí tiene su bolsa selladita, muy bonita, con la marca tal, etiqueta tal, todo muy bien, directamente al cliente, que lo puedo hacer en una tienda física. Bien, pongo un kiosquito, tengo la tienda física, el cliente viene, consume y se va. O lo puedo hacer, por ejemplo, en línea. Tengo una tienda en línea, tengo un depósito en línea, el cliente elige el producto y yo se lo mando. Bien, ahora yo vengo y amarro un contrato con un supermercado, por ejemplo, o con una tiendita o con un restaurante y les digo, miren, aquí está mi café, se lo voy a vender. Entonces ya no estoy llevando mi café de manera directa al cliente, sino que lo estoy haciendo a través de un distribuidor. Bien, que lo puede vender a mayoreo o menudeo, que lo puede llevar al cliente, pero eso va a depender del análisis que nosotros hagamos. Por ejemplo, y vuelvo con la amiga de las mermeladas, espero no se enoje conmigo. Alguna idea le estaré dando que le sea útil. Viene ella y tiene su tiendita física, pone algunas mermeladas y está haciendo una venta directa con su cliente. ¿Cuál es la decisión que debe tomar ella? Bueno, ¿dónde estratégicamente pone la tienda para que el público se entere de este producto? ¿Por qué? Porque no es un producto para todo mundo, un producto para un consumidor en específico. Luego viene ella y dice, bueno, amarro un contrato con distintos restaurantes y yo lo vendo, es decir, que pueda demostrar o impulsar mi producto, o algunos mini markets, de hecho se están poniendo mucho de moda ahorita. Entonces me vuelvo yo proveedor de ese mini market y estoy vendiendo mi producto a mi cliente, pero a través de un distribuidor. Lo mismo que yo estoy pensando e intentando hacer es lo mismo que puede llegar a ser mi competencia si no es que ya lo está haciendo. Entonces, por eso hay que hacer un estudio de mercado donde yo comparo lo que quiero hacer contra lo que está haciendo mi competencia. Y obviamente ver qué cosas mejoro o qué cosas
aplico de las que ya esté haciendo mi competencia. Bien. Y finalmente, bueno, los distribuidores, toda esta parte, cuando hablamos de proveedores, de proyecto, competidor y distribuidor, todo esto es el estudio de mercado de la competencia. De la oferta. El producto que yo fabrico o el servicio que yo fabrico, ¿cómo lo voy a brindar al mercado? Ahora, ese producto... ¿Hola? Ingeniero, una consulta ahí, Santa Martina, con respecto a eso de los distribuidores, porque yo lo había puesto, ahorita estoy viendo que eso es lo que yo había puesto, por ejemplo, distribuir mi café, llevarlo como ejemplo a un supermercado, a mini super, de repente restaurante y cafeterías. Eso sería como un distribuidor, entonces. Sí. Bueno, una cafetería prácticamente puede utilizar mi café y puede vender tazas de café ahí, ¿verdad? Exacto. Y yo lo había puesto en la segmentación de los clientes como empresas, pues a las que yo, como una segmentación, y también había puesto como a personas particulares. Pero Ajá. viéndolo así, entonces es como un distribuidor. Ajá, bueno, depende. Por ejemplo, si usted vende directamente a su cliente, usted no necesita el proveedor. Es decir, usted puede utilizar dos canales para llegar a su distribuidor. Uno, por medio del producto directo y otro por medio de un distribuidor, pero las dos cosas llegan a su cliente. Por ejemplo, Pero lo que ahí, me decía usted ahorita. Viene usted, saca su café y se lo da a una cafetería. Bien. ajá, Y el sí, consumidor final está tomando ese café que fue elaborado por usted, ¿no? exacto. Bueno, entonces usted está vendiendo su café a través de un distribuidor. Pero podría ir en la segmentación el distribuidor o no. Claro que sí, claro que sí. Ok. Usted por ejemplo, en la segmentación de mercado, usted Sí. dice, el público, ¿cuál es el público meta? Consumidores de café o apasionados consumidores de café. Eso es, porque ahí pueden ir, por lo general va a ser un público adulto. Sí, porque Bueno, el público joven es muy raro que ande comprando una bolsa de café y demás. Ellos por lo general solo es ya el producto transformado. ajá. Entonces, ese es el primer segmento de mercado. Un público adulto que le guste el café, que sean amantes del café, del buen café, como lo quiera llamar. De ahí, ¿qué otro segmento de mercado? Los distribuidores. ¿Sí? Distribuidores que compren café en grandes volúmenes o en volúmenes arriba de tantos quintales. Entonces ahí tienen sus dos segmentos de clientes. Consumidores de café, segmento adulto, es decir, un público adulto, y Los distribuidores. Los distribuidores sería ahí, ¿verdad? Porque yo le tenía empresas, entidades, serían empresas, dos puntos, entidades interesadas en brindar un valor agregado a sus clientes, empresarios de mente abierta, dispuestos a pagar un precio con base en calidad del producto que compran, que compran. Entonces había puesto restaurantes, cafeterías, hoteles, mini super y supermercados y abarroterías. Okay. Pero ahí no, pues, tendría que ponerle yo prácticamente que serían los distribuidores, ¿verdad? No, así como lo tiene está bien, porque más bien lo hace mejor. Porque si usted dice una abarrotería es un distribuidor, Ajá. entonces está bien. Usted me dice supermercados es un distribuidor también, está bien. Pero también tiene venta directa. Sí, tengo venta directa a personas particulares con gusto por el buen café, dispuestas a pagar un buen precio considerable. Ajá, bueno, entonces ahí tiene bien segmentado esa separación, inclusive está buena, sí, porque amplía y da a entender muy claramente, tanto para mí como para usted, hacia dónde reenfocar sus metas de proyección. Ok. Gracias. Listo. El estudio de mercado de la oferta, perdón, de la demanda, es analizar el cliente. ¿Qué quiere el cliente? Imagínense lo siguiente.
viene un hospital privado, invierte en abrir una nueva sala, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere el cliente? El cliente por lo general va a llegar, va a estar en una sala de espera. Por lo general la sala de espera puede demorarse entre 50 a 300 minutos, ¿bien? Entonces en ese lapso de tiempo puede que le resulte incómoda la espera. Entonces, ¿qué quiere el cliente? Un lugar cómodo, un lugar agradable, un lugar posiblemente fresco, un lugar ameno, ¿bien? Que le genere confiabilidad, que le genere tranquilidad, ¿bien? Entonces, de hecho, todos nos hemos enfermado alguna vez y nos ha tocado ir a la clínica. Y imagínense una clínica fría, gris, que las revistas son viejas. ¿Qué hace uno? Se aburre más todavía, se siente hasta más enfermo. Y la espera se le hace larga. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la oferta, es decir, de la demanda del cliente, decimos, bueno, el cliente quiere y necesita un lugar cómodo, fresco, agradable, ameno, que lo haga sentirse, que la espera no se sienta larga. Bien, entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar un espacio, bien, que se ajuste a esas necesidades del cliente. ¿Se me está entendiendo? Por ahí, vamos a ver, yo estoy vendiendo un producto, no sé, me dedico a vender chocolate. Bien, entonces, si quiero vender chocolate, primero, ¿a qué público me quiero ir? Imaginemos que yo quiero vender chocolate a restaurantes. Ese es mi segmento de mercado. Entonces, ¿qué me está pidiendo un restaurante? Bueno, un producto sobrio, con la información necesaria, ¿bien? Con etiquetas claras. Entonces ahí yo no necesito hacer etiquetas tan coloridas, no necesito hacer, ¿cómo se llama? Tan pintoresca la cuestión. Simplemente ser sobrio y dar un producto de calidad, obvio, producto de calidad. Si no estoy dando calidad, entonces mejor no me meto a esto. Bien, entonces, yo me ajusto, se ajusta mi etiqueta, se ajusta mi producto al tipo de cliente que yo voy a tener. Ahora, si mi producto va dirigido a gente joven, pongámosle entre los 10, 15 y 25 años, un público muy joven, muy inquieto, entonces yo, ¿qué tengo que buscar? Que se ajuste a esas necesidades. De hecho, yo ponía el ejemplo de una tienda de ropa. La tienda de ropa, hay distintos gustos. No es que yo voy a abrir una tienda, pongo un montón de ganchos guindados llenos de ropa y que la gente vea cómo se las arregla. No, sino cuando yo estoy abriendo una tienda personalizada, digo, no, bueno, vamos a vender moda urbana. Perfecto, entonces la gente viene y yo decoro el lugar, el espacio, lo acomodo de manera que la gente se sienta amenizada, con un ambiente urbano, con la ropa que se ajuste a lo que el cliente quiere, es decir, la moda a la que la gente quiere. Entonces yo lo que estoy haciendo es entendiendo el mercado, cuál es mi público, qué es lo que quieren, y yo les estoy brindando eso. Entonces, por eso es necesario que cuando hagamos un estudio de mercado lo sepamos dividir en estos dos elementos. Pero usted me puede decir, ingeniero, mire, yo no trabajo o no quiero emprender, no me interesa, lo mío son los proyectos sociales. Fenómeno, igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero, ¿quién es el público meta? Imagínense que haya, no sé, queremos hacer un proyecto con un impacto social donde queremos ayudar a las familias que han sido perjudicadas por las caravanas, es decir, familias que se han separado. Y queremos hacer un programa donde las madres de familia puedan trabajar haciendo bisutería. Ese es el proyecto social, ¿ok? ¿Qué necesita mi cliente entonces? Necesita sus mesas de trabajo, sus condiciones, jornadas de capacitación, jornadas de trabajo, alguna visita, hacer alguna gira donde se puedan ir a otro lugar a ver las otras experiencias para que se sientan estimulados. Bien, entonces ya yo entiendo mi cliente,
entiendo el público, al meta al que yo me voy a dirigir con el proyecto y obviamente voy a reenfocar mi proyecto a ese público. Entonces es lo mismo. Bien, un proyecto de gobierno, bueno, un proyecto público. Creo que todos hemos pasado por nuestras calles, creo que a nivel nacional tenemos este mismo fenómeno. No hay calle que no tenga baches. Entonces viene el gobierno y dice, no, vamos a invertir no en parchar las calles, sino en hacerla toda nueva, porque así se va a mejorar el tráfico, así se mejora el canal de comunicación del transporte pesado, por ejemplo, de las exportaciones, se vuelve más diligente. Entonces, ¿hacia qué público va? ¿Qué público va a ayudar? Bueno, por ejemplo, ahí veamos toda esa calle de Occidente, ¿no? Que va desde Gracias hasta San Juan Intibucá. Bien, todo ese tramo, al estar en buenas condiciones, entonces hace que el viaje sea más cómodo, más confortable, y en ese tramo también sea más diligente o menos tardado el viaje de un camión que está conduciendo producto de exportación. Bien, entonces todo consiste en entender el cliente, el estudio de mercado, entender el cliente, entender la demanda que hay y cómo nosotros la vamos a satisfacer a través de todos los canales que podamos encontrar. Ingeniero, ¿puedo intervenir un poquito? Déjese venir. Ok, fíjese que hablando ahorita de demanda, a mí me pasó algo curioso. Fíjese que yo recientemente empecé a proporcionar café a un distribuidor en San Pedro Sula, una doctora, por cierto. Entonces ella conoció el café y me empezó a pedir 200 libras, 300 libras y efectivamente empezó a enviársele. Resulta de que hay un momento en el que donde me dan la tercerización a mí, donde me preparan el producto ya terminado, se les terminó el empaque, fue ahorita dentro de pandemia. Yo utilizo el empaque, el Craft, el de que tiene la bandita esa, y pues me tocó en ese momento preparar un lote en un trilaminado. Es un empaque con la misma calidad, pero la presentación varía. Ajá. Entonces, cuando yo mando el lote de café, en el camino está, pues se lo entrego a la persona que lo va a llevar a San Pedro y se entera la muchacha que el café no va en el mismo empaque. Entonces me dice que no va a poder recibirme el café porque el café no va en el mismo empaque, aunque yo le manifiesto que es la misma calidad, me dice que en la mente del cliente va a existir de que ese café no es el mismo. Ajá. Entonces yo le digo, bueno, yo ya le estampé, le puse la etiqueta y es el mismo. Me dice, yo lo entiendo, Marvin, es su café, es todo igual, pero yo prefiero esperarme, pero que me lo dé tal cual me dio un lote anterior, porque ese es el café que el cliente me está adquiriendo. Allí es donde cabe esa situación en donde dice que al cliente se le debe satisfacer y como en la mente del cliente ya está el producto que ha consumido, ¿verdad? Entonces, algo que varíe sustancialmente la perspectiva del cliente, en su mente puede estar esa situación de que él es otro producto, entonces ya no lo va a percibir. Entonces me tocó que retener el lote igual. Yo sí tengo clientes aquí locales donde igual se distribuyó de inmediato, pero en ese momento, imagínense lo que eso significa, pues, y en cosas menores, y ya por eso las empresas, empresas denominadas grandes, cuando hacen algún cambio en una etiqueta, comúnmente anuncian televisivamente o de algún modo inyectan en la mente de uno de consumidor que obviamente siempre es para mejorar, ¿verdad? Pero siempre procuran notificar ese cambio, que está basado en ciertos argumentos que son beneficiosos para uno. Pero sí, creo que sí cabe mencionar esta parte porque yo lo llevé a la realidad, yo viví eso y efectivamente así funciona. Entonces al cliente creo que siempre se le debe satisfacer en todo momento, ¿verdad? Exacto, sí, de hecho, lo que usted menciona ahí es muy cierto, ¿no? Que un cliente se acostumbra y se deja llevar, ya una vez que se familiariza con la marca, con la etiqueta, con la presentación, ya que se familiariza o que está empezando, digamos, en esa etapa de familiarización y se la cambia sin previo aviso, entonces le pasa lo que usted ha mencionado, ¿no? Que siente desconfianza, que ya no quiere el producto, aunque lo que venga adentro sea lo mismo,
inclusive que sea mejor. Entonces, se suele suceder. Ahí lo que hay que hacer, como usted mismo también lo identifica, es promover una transición leve. Bien, entonces, en el caso suyo, podría hacer, por ejemplo, para la próxima, enviar un lote con la etiqueta que ya está y a la vez aprovechar ese mismo espacio para mandar una pequeña muestra de la etiqueta nueva o de la presentación nueva, preparando al cliente a la posibilidad de que se le vuelva a presentar una cuestión así, porque esto puede volver a ocurrir en su momento. Entonces, a la vez ya se va también presentando en el mercado con las posibilidades de decir, no solamente va a encontrar este producto de esta manera, de este color, sino también en el caso suyo es el empaque, ¿no? Sino que también con este empaque y ahí también la gente se va familiarizando y va diciendo, bueno, si lo encuentro así y si lo encuentro así, es lo mismo. Excelente, excelente, gracias, ingeniero. Bueno. Bien, entonces, esto es importante, ¿verdad? El estudio de la oferta y el estudio de la demanda. Siempre tengan esto presente. Bien, y aquí tenemos el ejemplo que yo había citado la vez anterior, cómo lo realizamos, cómo le ampliamos todo de acuerdo al objetivo de venta y segmento de mercado al cual nos estamos dirigiendo. Bien, entonces aquí mandé glosadito, el estudio de mercado desde la oferta y el estudio de mercado desde la demanda. Siempre tengan eso presente, ¿verdad? Cómo yo me presento al público que quiero captar y qué entiendo del público, lo que espera de mí. Bien, es como, vaya, no nos enchivolemos o no nos vayamos tan lejos. Es como la clase, ¿no? Por un lado, la demanda, ustedes qué esperan de la clase, qué esperan aprender, qué conocimientos esperan sacar. Y por otro lado, lo que hay en oferta. Es decir, los temas que tratamos, los ejercicios, los ejemplos, y ver si en esa medida se van conectando ambas extremos, ¿no? Donde la oferta que yo le estoy brindando se ajusta con la demanda que usted está solicitando. Y de ahí, bueno, creo que también lo habíamos platicado, que cómo realizar un estudio de mercado ya a nivel de oferta, de demanda, en este caso que vimos anteriormente de la oferta, sobre todo este segmento de acá, y luego de la demanda. La mejor forma que se utiliza o que se está utilizando para hacer un estudio de la demanda, por lo general, es hacer encuestas. Pero va a depender también de varios factores. Muchas veces, cuando nosotros estamos empezando o queremos abrir un negocio y tenemos algunas duditas, o queremos validar cómo está nuestro mercado, entonces hacemos una encuesta. Ahora, si nosotros ya tenemos un negocio abierto y tenemos un producto, entonces lo que queremos con ese producto también es hacer una demostración. ¿Para qué? Para que las personas se vayan familiarizando muchísimo más rápido con nuestros productos, que se vayan identificando con nuestra marca. De hecho, las nuevas estrategias mercadológicas, yo creo que ustedes ya lo están estudiando en marketing, si no es que ya lo estudiaron ya. El nuevo marketing lo que promueve es que usted haga ya un pilotaje de sus servicios. Por ejemplo, si ustedes se fijan, voy a citar un par de ejemplos. Si ustedes se fijan, Spotify, yo creo que todos hemos usado Spotify alguna vez, tiene los servicios llamados freemium. ¿Qué significa? Bueno, que usted no paga por él, solo lo utiliza. Entonces, ¿qué sucede? Cada cierto número de canciones le va a aparecer un spot publicitario para que se suscriba, para que escuche a nuevos artistas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Entrando al mercado, captando nuevos clientes, pero brindando un pequeño fragmento de sus servicios. Y entonces usted viene y dice, sí, me incomoda oír anuncios. Entonces paga la suscripción, inclusive puede pagar una suscripción familiar, ya existen distintos planes, y con esos planes entonces ya fideliza o empapa al cliente. Entonces es una de las vías que utilizan muchas empresas hoy día, porque ya la gente
Ya no es como antes, ¿no? Que antes era como, mire, está nuestro producto y tenemos que crear demasiada curiosidad en nuestro público para que lo consuma, para que lo adquiera. En este caso ya no. Ya le brindamos una pequeña parte de nuestro producto y luego si quiere más, entonces tiene que pagar una suscripción, tiene que comprar el paquete completo, en fin, ¿no? Hay muchísimas cosas más. Así sucede en el mundo de la tecnología y así pues también está ocurriendo en el mundo del empresariato a nivel de productos de consumo. Por ejemplo, hay una experiencia de un vendedor de café que a mí me gustó muchísimo, que él lo que hacía es que cuando sacó su marca, se asoció con las marcas grandes que ya estaban y lo que hacía era que le permitían poder mover su producto a través de ellos, mover su producto en pequeñas cantidades para que la gente lo fuera viendo. Entonces eran pequeñas muestras, decía, bueno, y este café, hey, qué raro, y mira, no sé qué, y ya lo va probando, entonces se va creando una pequeña conciencia en el público y luego al final pues ya llega la oferta completa y se logran los contratos o se logran las ventas más grandes. Por ejemplo, Dilcia con sus mermeladas, pues hace pequeños botecitos, ¿bien? Que los va distribuyendo de manera estratégica a posibles compradores o hace jornadas de degustación, es decir, bueno, un día se reúne o participa en una feria, lleva las degustaciones y ahí va captando clientes. La idea también no solamente es buscar el cliente único, porque el cliente único compra una vez y no vuelve más, sino buscar escalar, es decir, escalar el negocio. Y ya le estoy regalando ideas. Si quiere otras ideas más, me tiene que pagar. o igual Normandina, ¿no? Que está sacando su cafecito, entonces hay que dar un pequeño servicio, por ejemplo, o una pequeña muestra de ese servicio que se está dando para luego ya lograr los contratos grandes. Porque esa es la idea. Acuérdense que lo que andamos buscando es vender el máximo posible o escalar nuestro negocio lo más rápido posible para que tengamos una recuperación económica pronta. Bien, entonces en ese caso, por un lado, podemos hacer una encuesta donde le preguntamos a la gente o posicionamos a la gente desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista eh, psicosocial. Bien, es cuando hablamos de la segmentación prácticamente es la segmentación del cliente, solamente que queremos identificar quién es el cliente nuestro y qué está requiriendo ese cliente. Bien, imagínense, no sé, que ustedes ponen una agencia de viajes, ¿sí? O ustedes, ahorita se está poniendo mucho de moda esto de ir a acampar, salir a acampar. Bien, y ustedes prestan esos servicios de guía turístico o que van a ir a acampar. Bien, perfecto. Hay un público muy específico, pero ¿qué necesita ese público? Bueno, ese público necesita zonas de senderismo, montañas, áreas verdes, eh, zonas rocosas para ir a escalar, para ir a acampar, necesitan rutas que estén bien marcadas para ellos ir a explorar o conocer. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Identificando su mercado potencial, identificando su cliente para brindarle un servicio ajustado a ello, ¿verdad? Entonces, igual sucede en cualquier ámbito. Imagínese que usted está de aniversario con su pareja y quiere hacerse una cena romántica. Entonces, si usted lo que busca es una cena romántica, imagínese que no sé, una cena romántica, un poco privada, luces tenues, o sea, quiere verse romántico, quiere quedar bien, y se va a un restaurante donde está lleno de niños, donde está lleno de gente haciendo mucho ruido, donde le tienen música estruendosa que no le gusta. ¿Va a ir usted a ese lugar? Lo más seguro es que no. Bien, ¿cómo hace eso entonces? A través de un estudio, a través de una encuesta para identificar bien a su público, para identificar bien su mercado. Que vamos a tratar de arrancar el día de hoy es el estudio técnico. Una vez que nosotros elaboramos el estudio de mercado, que logramos identificar
quiénes son nuestros proveedores, quién es nuestra competencia, que logramos identificar si vamos a vender nuestros productos. Dígame. Fíjese que voy a tener que salir de la clase por el motivo que le expliqué. Pero Ok, después no hay ningún problema. yo le escribo. Sí, queda grabado y después yo lo subo para que lo pueda ver en diferido. Está bien, genial. Gracias. Bueno. Bien, entonces el estudio técnico, una vez que nosotros hemos elaborado el estudio de mercado, que hemos identificado tanto la oferta como la demanda, entonces queda ya elaborar, mejorar, confeccionar lo que vamos a necesitar y ya nos vamos preparando para hacer una inversión inicial. Porque muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, el corazón, y decimos, bueno, voy a emprender y empiezo a sacar dinero de por aquí, dinero de por allá, se lo meto al negocio, pero a lo mejor no tengo un plan bien diseñado para reenfocar mi negocio, y ahí es donde se cometen muchas veces los errores. De hecho, cuando uno está construyendo, por ejemplo, que uno construye su casita, lo primero que hay que tener es un plan. Después de que o el plano, ¿no? Tiene su plancito, el diseñito, cómo quiere que le quede. Y después de ese plan viene un presupuesto. Usted va a gastar tanto en arena, tanto en ladrillo, tanto en varilla, tanto en mano de obra. Va a necesitar tanto en tubería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los componentes que se necesitan para la construcción de su casita. Bien, eso demanda de un plan, de la confección de un plan. Y en la medida, si usted consigue albañiles buenos, constructores buenos, entonces se van a ajustar a su plan y van a ir construyendo su casa de manera ordenada hasta que se finaliza. Si usted consigue albañiles malos, probablemente le empiecen a poner el techo sin saber dónde quedan las bases. Entonces hay que tener ese plan bien confeccionado y por ende hay que elaborar un estudio de técnico que se ajuste y que sea lo más preciso posible. Ahora, ¿qué cosas tiene un estudio técnico? El estudio técnico del proyecto, y aquí va parejo si vamos a hacer un proyecto de desarrollo, un proyecto social, un proyecto privado, un proyecto personal, hasta un proyecto de vida, se necesita un estudio técnico. Como estamos hablando de proyectos de inversión o bien proyectos de emprendimiento, entonces se necesitan completar estos 4 elementos. Primero, los equipos, tener claro cuáles van a ser los equipos. Ya yo expliqué que el estudio técnico pues, se realiza una vez que se termina el estudio de mercado, porque ya usted identificó todo lo que va a necesitar. Y de ahí, bueno, dice, ok, perfecto. Hablemos ya de los equipos. ¿Qué equipos yo voy a necesitar para poder hacer mi negocio, para poder levantar mi negocio? Bien, esos equipos los tengo que comprar, los puedo alquilar, los puedo subarrendar. Bien, es una decisión que uno toma también, pero primero hay que hacer una identificación de los equipos que va a necesitar. Por ejemplo, si me dedico a la tostaduría de café, pues yo sé de entrada que necesito o me dedico al servicio de tostado y empaquetado de café, ya yo sé que necesito una máquina tostadora. Ahora la pregunta es ¿de qué capacidad? Ya sé que voy a necesitar una máquina de un molino. La pregunta es ¿de qué capacidad o de qué durabilidad? Voy a necesitar una selladora, voy a necesitar no sé, una etiquetadora, voy a necesitar tal vez un microlaboratorio de calidad de café para llevar un control de las muestras, un control sensorial de las muestras. Bien, eso es equipo, todo el equipo que yo voy a necesitar para poder hacer ese servicio que estoy brindando. Bien, yo hago un inventario. De ahí viene la obra física. La obra física, toda la obra de construcción, ¿sí? Donde nosotros vamos a poner los equipos. Entonces usted dice, bueno, yo necesito un local de tanto por tanto y quiero que tenga esta forma y quiero que esté decorado de esta manera y quiero que todo lo que usted quiera es lograble, pero demanda también un presupuesto y que tiene que estar ajustado a ese plan.
De ahí el personal. O sea, ¿cuánto personal usted necesita para operar su negocio? Sí, y ahí no importa si usted empieza solito, sino a nivel de mano de obra. ¿Cuánta mano de obra necesita? Una persona, dos personas, tres personas, aunque sea usted mismo, pero tiene que tener bien identificado cuánto es el personal, porque esto demanda también un pago. Bien, y finalmente los insumos, que los insumos son los que se utilizan para el proceso de producción o confección de estos servicios que nosotros vayamos a brindar. Por ejemplo, si yo me dedico igual, ¿no?, a la fabricación o a la tostaduría de café, pues necesito, no sé, las etiquetas como insumo, necesito el café, obviamente, que es un insumo que está constantemente variabilizado porque los volúmenes van a ir constantemente cambiando. Voy a necesitar las bolsas de tal estándar, en fin, y así sucesivamente. Entonces son los insumos que voy a necesitar y que van a estar constantemente cambiando. Entonces, por un lado, tengo aquellos equipos que por lo general son de una inversión inicial para poder trabajar, la obra física, que es una inversión prácticamente única, si necesito remodelar o construir lo que sea, hago la obra física en este momento y ya estuvo. El personal, que el personal es latente, es decir, se va a mantener en el tiempo, todo el tiempo que el negocio sea rentable. Y finalmente los insumos, que van a estar variabilizándose con mayor velocidad, porque productos que se acaban y que voy a necesitar que más adelante volver a repostar. Entonces voy a citar un ejemplo de tiendas de té. Queremos poner una tienda de té. Bien, entonces, ¿cuál es el servicio que nosotros vamos a brindar? Prácticamente nos vamos a volver una tienda de venta directa, no vamos a vender nuestro producto, sino que solamente vamos a vender productos distintos, así que seríamos un distribuidor de té, solamente que es nuestra tienda. Entonces, ¿qué se necesita para ponerla desde el punto de vista técnico? Primero, equipo. ¿Qué equipo voy a necesitar? Bueno, aquí puse unos ejemplos así para más o menos identificarlo. Vamos a necesitar un calentador de agua, vamos a necesitar estantes, vamos a necesitar cristalería, vamos a necesitar teteras, máquinas para hacer cobro, la máquina para hacer el cobro por POS, ¿sí? Todo eso para que nosotros tengamos una tienda bien. Y podemos necesitar muchísimo más equipo. Aquí es donde ya yo vengo y me junto, ya sea yo solito o me junto con el experto para decir, bueno, ¿qué se necesita para montar el negocio? Bien, y hago el análisis o el inventario desde el punto de vista del equipo. De ahí, la obra física. Yo digo, bueno, ¿cómo quiero que quede? Aquí podemos ver en esta imagen acá abajo. Digo, bueno, este es el diseño que quiero que tenga, me gusta que sea así. Bueno, ya el arquitecto o el decorador ya se lo dibujó, ya se lo hizo. Entonces, bueno, empieza, hace su plano. Aquí este plano así chiquitito me gustó porque dice, bueno, el cliente va a entrar por esta ruta, ustedes lo pueden ver acá, aquí está la ruta de desplazamiento del cliente y entonces va a tener distintas cosas para ver, para tocar, para familiarizarse con el producto. Bien, y una vez que hace la compra, pues ahí está. Y el acceso al almacén. Bien, entonces ya yo tengo, me ajusto, ya una vez que tengo el plano, que tengo el diseño, como lo quiero y que ya tengo una idea de cómo va a quedar, entonces ya vengo yo y manos a la obra. Y estas manos a la obra, pues la puedo tercerizar, la puedo hacer como crea yo más conveniente, ¿verdad? Entonces hasta ahí es la parte concerniente a la obra física. Por lo general, obviamente nosotros no somos ingenieros civiles, no somos arquitectos, pero sí bien podemos hacernos una idea o buscar las personas para que hagan lo que nosotros estamos buscando. Ahora, lo que sí tenemos que saber, bien en claro, es cuánto se gastaría de llevar esta idea que me gustó a mí a la realidad.
Bien, y eso es un presupuesto. De ahí el personal. ¿Cuántas personas voy a necesitar para que opere mi tienda? Una vez que está ahí, ¿cuánto yo voy a gastar en ellos? ¿Cuánto voy a gastar de manera económica y cuánto voy a gastar en tiempo? Porque imagínense que contratan 2 personas que no saben del servicio que estamos brindando. Entonces, lo que tenemos que hacer es capacitarlos, formarlos bien. Y de ahí, pues, el tema de los insumos. Todo lo que vamos a vender, no solamente vamos a vender para llevar, sino también, o sea, vamos a ser elaborados ahí. Entonces necesitamos un montón de insumos, desde los té envasados, en cajas, en bolsitas, miel, azúcar, agua. Si vamos a vender otro tipo de productos, no sé, por ejemplo, esto de la Coca-Cola. Entonces eso significa que igual de aquí a de entrada estamos identificando un proveedor. Y pues de ahí ya nosotros hacemos ese tetrainventario de cosas que vamos a necesitar y toda esta tienda que ya yo tengo aquí me genera un valor de gasto. Bien, ese valor de gasto significa la inversión inicial, que esto lo vamos a analizar posteriormente, que es la inversión inicial que vamos a gastar de manera, como su nombre lo indica, es de manera inicial para poder arrancar el negocio. Entonces, el estudio técnico, por eso hay que hacer el estudio de mercado primero, para poder identificar hacia dónde yo me voy a ir a ubicar. Imagínense que encuentran un local céntrico, bien ubicado, pero está desastroso. Entonces significa que tenemos que remodelarlo y eso es un gasto. Necesitamos contratar 1 o 2 personas, tenemos que pagarles un salario. Eso significa un gasto. Luego, que es un gasto de manera inicial, es decir, la inversión inicial, y después se vuelve un gasto corriente, o un gasto fijo, perdón, porque tenemos que estar pagando constantemente o mes a mes un salario. Y de ahí, pues, los insumos, que es el inventario que nosotros vamos a estar llevando según se nos vaya gastando, ya sea de manera quincenal, semanal, mensual o trimestral. Bien, y así, ya una vez que ya yo tengo todo esto identificado, entonces ya yo monto mi negocio, saco mi préstamo o hablo con mis socios para que hagamos ya toda la inversión que vamos a necesitar. Ahora, supongamos que ya el negocio está montado, ya los productos están elaborados, ya no hay máquinas que comprar, entonces ya no hago inventario de equipo, ya yo tengo una tienda, ya no necesito hacer inventario o gasto de obra física, ya yo tengo el personal, lo único que voy a hacer es introducir un nuevo producto en el mercado. Bien, entonces ahí sí solamente me quedo con el tema de los insumos. ¿Cuánta cantidad de ese nuevo producto que yo voy a sacar en el mercado voy a vender? Obviamente, como es un producto nuevo, se tiene que ir por partes en volúmenes pequeños.